Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos nuevamente a hacer una pausa del estudio Filipenses. Y como bien saben, hemos estado celebrando la Cena del Señor. Así es que vamos a dedicarle estos minutos a hablar, a detallar ciertos puntos, ciertos detalles a este tema tan maravilloso. Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20. Vamos a estar, iglesia, hablando y meditando en el tema la Cena del Señor más que un acto memorial. La Cena del Señor más que un acto memorial. Cuando usted encuentre Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20, me contesta con un amén. Y luego síganos con su mirada en la lectura mientras leemos el pasaje bíblico. Voy a esperar o esperamos que usted lo tenga para que siga con la mirada la lectura. Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra del Señor dice así como está escrita. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Padre, gracias te damos por este privilegio que nos das de estar en tu casa. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso, que nos das el privilegio de participar en uno de los actos más gloriosos, más hermosos, que es el recordar tu muerte, tu resurrección a través del pan y a través del vino. Señor, perdónanos, porque muchas veces quizás hemos participado indignamente de este maravilloso acto. Te pedimos que puedas darnos una mente flexible, como la esponja que absorbe todo lo que tú quieres enseñarnos al respecto. Usa mis labios y agudiza los oídos de tu iglesia para que ellos puedan inclinar ese oído a tu palabra y que tu palabra penetre hasta los más profundos de sus corazones y que discierna los pensamientos y que los guíe a toda verdad y a toda justicia el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, decimos amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? La Cena del Señor más que un acto memorial. Iglesia, yo quiero que miremos detenidamente algunos detalles importantes de uno de los sacramentos más importantes, profundos y significativos que el Señor nos dejó, que es la Cena del Señor. Lucas capítulo 22, los versículos que leímos, vemos cómo Jesús en la víspera de ser crucificado, es decir, la noche que fue traicionado, instituyó este sacramento memorial y lo dejó para que todos lo hagamos y lo dejó para que todos practiquemos, para que todos lo disfrutemos, haciendo memoria de lo que Cristo iba a hacer un día después. Les recuerdo que Jesús celebra un día antes la Cena del Señor
porque específicamente en este caso, Cristo Jesús era el cordero que iba a ser sacrificado. Por ende, lo celebra un día antes y nos deja el mandamiento que recordemos su muerte a través del pan y su sangre a través del vino. En este tema yo quiero tocar 4 puntos importantes que quiero que hoy lo llevemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Número 1, la cena del Señor más que un acto memorial. Número 2, la presencia real de Cristo Jesús en la cena. Número 3, ¿por qué debo practicar o por qué debo ser partícipe y cómo debo hacerlo? Número 4, la cena del Señor como fuente de gracia. Comenzamos. La cena del Señor más que un acto memorial. La institución de Jesús o la instrucción de Jesús, haced esto en memoria de mí, establece la cena del Señor como un memorial, algo que debemos recordarlo siempre. En el contexto original, haced esto en memoria de mí, y un acto de recuerdo vivencial. No es un acto de memoria y hasta ahí nomás. Es un acto que yo debo recordar, pero un acto que está activo en el día de hoy. Es decir, cuando usted y yo celebramos, o cuando usted y yo recordamos la muerte del Señor, Cristo Jesús en ese acto está activamente y vigentemente en nuestros corazones, y vive con nosotros para siempre. Por ende, cuando usted se acerca, cuando usted hace este acto, lo debemos hacer con la mayor reverencia posible, porque estamos recordando nada más y nada menos que a Cristo Jesús, crucificado en la cruz, pero resucitado al tercer día, que hoy está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Es decir, cuando celebramos, cuando recordamos, tenemos a Cristo tan cerca con nosotros, que debemos acercarnos con tanta reverencia, con tanto temor, que debemos sentirlo en ese acto específico que hacemos, como si estuviéramos cara a cara con Él. Por eso, este acto no es un mero recordatorio, sino una conmemoración activa que conecta al creyente con la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La memoria aquí es más que un intelecto. Es una participación en la historia de la salvación. Cuando celebramos la cena del Señor, no solo recordamos eventos pasados, sino que entramos en una realidad continua de redención que Cristo ha asegurado a todos nosotros. Iglesia, quiero que te lleves eso en la mente. Cristo Jesús en la cruz del Calvario partió el tiempo en un antes y un después, y ese momento aseguró nuestro futuro que Él iba a preparar para nosotros. Es decir, ese acto de Jesús es un impacto, un sello que firmó en un antes y un después, que ahora ya no hay más condenación, porque Cristo Jesús ha pagado el precio que usted y yo debíamos pagar. Y ese acto que Él hace, Él dice al Padre: Padre, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Es decir, cuando nosotros nos acercamos con este acto tan maravilloso que acabamos de realizar, estamos recordando el precio tan alto, el hecho de que Jesús haya dejado su trono y que haya bajado, y que Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, se haya presentado al Padre y le haya dicho al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto memorativo tiene una conexión tanto vertical como horizontal. Es decir, vertical nos conecta con el Padre, y horizontal quiere que nosotros tengamos el mismo sentir los unos con los otros, como muchos miembros que somos de un solo cuerpo. Yo decía que este acto memorativo tiene una conexión tanto vertical como horizontal.
en la verticalidad nos conecta con Cristo y horizontalmente nos conecta con todos los creyentes a través del cuerpo y del espacio y desde los apóstoles hasta el día de hoy. Es un acto que sigue tan vigente, es un acto que sigue tan vivo el día de hoy, hermanos, que Cristo Jesús está con nosotros en este mismo momento, como el Espíritu Santo mora en nosotros en este mismo momento y para siempre. No es un acto cualquiera. Y cuando nosotros repetidamente decimos, hermanos, cada vez que participemos de este sacramento maravilloso que Dios nos ha dejado, acerquémonos con un corazón contrito y humillado, porque este es el acto que recuerda la muerte de Cristo Jesús, que recuerda la resurrección de Cristo, pero que también recuerda lo que Él ha pagado por nosotros. Por ende, no debemos acercarnos indignamente a celebrar un acto tan privado que le pertenece solamente a sus hijos. Hay fiestas dentro de los familiares que se celebra, obviamente, solamente con la familia, ¿verdad? Hay actos tan privados que se celebran con los más cercanos, con su sangre. Bueno, la celebración de la Cena del Señor es un acto tan privado, tan glorioso y tan maravilloso que lo celebran solamente sus hijos. Y lo celebramos aquellos que públicamente hemos testificado que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es decir, cuando nos bautizamos, damos testimonio públicamente que somos sus hijos y que no nos avergonzamos del Evangelio y que pase lo que pase, no nos avergonzaremos. Y cuando damos testimonio públicamente que Él es Señor, entonces podemos venir confiadamente a hacer esta celebración tan digna de solamente sus hijos. Algunas veces atrás estuvimos hablando de la Cena del Señor, pero no profundizamos un poco en estos detalles y es aquí donde yo quiero que usted me vaya siguiendo. Usted sabe muy bien lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 y 25, ¿no? Que son los versículos que leemos. Haced esto en memoria de mí todas las veces que lo hicieras. Hebreos capítulo 9, versículo 15, nos habla acerca de hacerlo solemnemente. Es decir, llegar con el rostro bajo, cabizbajo, haciéndonos nosotros mismos que somos indignos de lo que vamos a realizar. Porque es tan glorioso, porque es tan maravilloso que nuestro cuerpo todavía no puede percibir tan gran santidad de nuestro Señor. Muchas veces hemos escuchado la historia de los dos hombres que se acercaron y uno se pegaba en el pecho y decía, yo ayuno tres veces por semana, yo hago esto, yo hago lo otro, pero había alguien que no podía ni levantar su rostro al cielo y hablar con el Padre. Es de la forma en que usted y yo nos tenemos que acercar ante el Señor. El Señor no es su hermano. Es nuestro Salvador. El Señor no es, como algunos charlatanes le llaman, el colochón. El Señor es el Dios Todopoderoso, que reina por los siglos de los siglos. El Señor no es como muchos dicen, el jefe. El Señor es el Dios Todopoderoso, que debemos acercarnos con temor y con temblor, con respeto, con obediencia, porque Él hace que las piedras se partan en dos, que los montes tiemblen, que los collados desaparezcan y que a su orden la mar se calla. Y cuando Él dice hacer esto en memoria de mí, implica que este momento tan solemne que Él nos ha dejado que celebremos, debemos acercarnos adecuadamente con un corazón
indigno ante su presencia, pero que gracias a su voluntad, a su misericordia, nos ha acogido como familia y quiere que hoy nosotros le recordemos en este acto maravilloso que podemos decir que Él es nuestro Señor. Número 2, la presencia real de Cristo. Como creyentes debemos comprender dos cosas, iglesia, de suma importancia aquí. Número 1, cuando decimos que los creyentes debemos comprender dos cosas importantes, que ese es el punto número 2, que es la presencia real de Cristo. En este punto específicamente no me estoy refiriendo a la transustanciación, que implica que estos que manejan esta teoría sostienen que el pan y el vino son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Sabemos que esto no es así, pero tampoco debemos ser tan simplistas como para reducir el simbolismo y perderle el respeto que se merece. ¿Me entienden, iglesia? Estamos conscientes que el pan no son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, pero debemos entender algo, que si simplificamos tanto el punto, perdemos o pierde el valor o pierde el significado que este en sí tiene. Debemos entender este acto y abrazarlo como Cristo Jesús exacto lo dijo. Cristo, iglesia, está presente espiritualmente en ese momento y en este momento y en todos los momentos de nuestro diario caminar. Pero específicamente en este acto que Él dejó, Él está presente espiritualmente. El Espíritu Santo es el agente que nos une con Cristo en este momento, es decir, en la cena. A través del poder del Espíritu, los elementos del pan y del vino se convierten en verdaderos de gracia. Y más adelante vamos a ver el por qué. Aunque el cuerpo de Cristo esté en el cielo, está en el cielo, ¿cuánto lo creen? Él está allá. Somos elevados por el Espíritu para participar de su presencia celestial. Este misterio de la unión espiritual no disminuye la realidad de la presencia de Cristo en nosotros ahora mismo. Al contrario, la magnifica, pues nos une a Cristo de una manera que trasciende lo físico que nosotros podamos entender. Por esa razón es que aquellos que superficialmente han abrazado la doctrina de la gracia y que creen que pueden participar de este acto viviendo inmoralmente o incoherentemente a lo que creen o lo que profesan, no hacen más que acumular ira para el día del juicio, como lo dice Pablo en Corintios. Es que hemos sido salvos por gracia, vives como quieres, participas del hecho. Bueno, era el problema que tenían los corintios. No se trata de eso. Se trata que si la doctrina, si el evangelio de Cristo Jesús ha transformado nuestros corazones, nuestros actos ante su presencia, todos lo que hagamos serán solemnemente para Él y solamente para Él. Miren, hermanos, tenemos que vivir una vida coherente con el evangelio. Solo el que malentiende la gracia vive incoherentemente. Y ellos están en serio problema. Debes corregir tu vida. Debes enderezar tus pasos. Debes ser una mujer conforme al corazón de Dios. Debes ser un hombre conforme al corazón de Dios. Debes ser jóvenes conforme al corazón de Dios. Todos debemos ser conforme al corazón de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. No lo dijeron los ancianos, no lo dijeron los apóstoles, no lo dijeron los pastores, lo dijo Jesús. Esto es serio.
Esto no es tan simple como la iglesia hoy ha tomado el contexto de la mundanalidad y ha simplificado el hecho de celebrar la cena del Señor. Mire, hermanos, cuando Cristo Jesús dijo, cuando dio el pan y dijo, esto es mi cuerpo, está Jesús diciéndonos que su cuerpo es el pan de vida que menciona Juan 6, 32 y 35 cuando él dice, yo soy el pan de vida. Y no solamente lo pone en la cruz, sino que nos lo da para que tengamos vida una vez y para siempre. Y dice él, haced esto en memoria de mí. De hecho, yo soy, solo en el Evangelio de Juan, que de hecho es una declaración profunda de Cristo, y solo ahí en el Evangelio lo tenemos en el contexto griego 26 veces. Y en varias de estas referencias, él une su yo soy con 7 metáforas profundamente gloriosas que expresan la relación salvadora con el mundo y lo que él significa para el mundo. Es decir, usted encuentra allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 35, cuando él dice, yo soy el pan de vida. Es decir, una vez usted y yo hemos comido del pan de vida, tenemos por ende vida para siempre. Una vida en abundancia. Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo. El versículo sigue diciendo que el que está en la luz no andará en tinieblas. Juan 10, 7 y 9 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. No sé si usted me va siguiendo con la historia de Jesús. Jesús está aquí un día antes de ser crucificado, ¿verdad? Y Jesús se está poniendo él como el Cordero Pascual. ¿Cuál era la costumbre usual en el tiempo antiguo del Cordero? ¿Qué era lo que los judíos hacían? Comían las carnes del Cordero, ¿verdad? Lo disfrutaban después de haber presentado el sacrificio ante Dios. Ahora Jesús, él como el Cordero, les está diciendo a los discípulos, tomen, coman, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Beban, esta es mi sangre. Pero en el Evangelio de Juan encontramos 26 veces que Jesús dice, yo soy el pan y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección de la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y por último, Juan 14, 6. Yo soy la vid verdadera. Es decir, iglesia, si tú has comido del pan que representa el cuerpo de Cristo, la savia real estará fluyendo en tu vida todos los días. Porque tú y yo como la vid, como los pámpanos, seremos alimentados por la vid verdadera. Entonces, tú no puedes venir siendo los pámpanos reales a querer dar otra fruta que no sea la fruta que está produciendo la vid verdadera. Si tú estás siendo alimentado por la vid verdadera, no puedes venir a pretender a dar una clase de fruto diferente que lo que la vid verdadera está saciando, está alimentando. Debes dar
buenos frutos. Es decir, tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros, como creyentes, como sus hijos, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque estamos siguiendo su verdad, sus pasos, y la obedecemos. ¿Por qué hago referencia a esto tan importante, iglesia? Porque tú debes y yo debo entender que participar de algo tan glorioso, tan sagrado, lo debes y lo debo hacer con una solemne profundidad y sinceridad de corazón, porque Cristo Jesús te está dando a comer de su cuerpo. Vuelvo y repito, no estamos diciendo que este es el cuerpo literal de Cristo, pero en este acto Cristo Jesús está presente espiritualmente. Y solo hay dos actos maravillosos que Cristo Jesús demandó que hiciéramos: que nos bautizáramos para confesión o para testimonio, y que recordáramos su muerte. ¿Usted se ha dado cuenta que Jesús no nos habla que recordemos su nacimiento? Pero sí nos ha dicho que recordemos su muerte. Lastimosamente todas las cosas las hacemos al revés. Mucha gente celebra el nacimiento de Jesús y no estamos diciendo que no vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Lo celebramos porque Cristo Jesús nació en Belén, pero también ha nacido en nuestros corazones. Pero Él ha dicho: hagan esto en memoria de mí, refiriéndose a su muerte y a su resurrección, no a su nacimiento. Y si Él lo dijo literalmente, sus palabras salieron. Iglesia, debemos nosotros obedecer exactamente como Él lo ha dicho. Juan 6:56, Él come mi carne y bebe mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuche bien lo que le voy a decir. Lo que Efesios está diciendo es que cuando Cristo Jesús nos hace partícipes de Él, también nos hace partícipes ya en la presencia del Padre. Mire lo que dice Efesios. Es decir, Cristo Jesús, el Padre, nos ve ya ante su presencia. Y también nos ve ya en la celebración de la cena del Señor en aquel gran día. Lo que Cristo Jesús ha hecho, iglesia, es consumar un hecho en el cual ya no queda más sacrificio que hacer, porque Cristo Jesús lo consumó completamente todo. Y lo que usted y yo ahora somos sus hijos, y Él nos ve ya en la eternidad. Esto implica que lo que yo debo hacer debe agradar al Dios eterno. Esto implica que lo que yo debo presentar ante Él, debo presentarme con la mira en la eternidad, y que agrademos su nombre, que agrademos su gloria. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, es decir, es un hecho consumado. Él ya nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a este hecho real? Es decir, iglesia, aquí como creyentes no estamos esperando que algo más se consuma para llegar al reino de los cielos, porque entonces estamos mal enfocados. Estamos esperando que simplemente Él nos mande a llamar. Y cuando menos acordemos, su voz se escuchará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos vivos, si es que estamos vivos, seremos transformados para estar con Él. Es decir, iglesia, si Cristo Jesús nos ve
con el Padre en el reino de los cielos, cuando recordamos su muerte, debemos hacerlo como si ya estuviéramos en el cielo. Es decir, no nos acerquemos hipócritamente. Acerquémonos con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Usted puede decir, pero pastor, aún vivimos en la carne y pecamos. Pero Corintios nos detalla bien lo que debemos hacer antes de hacer la participación. Si tú has tenido un problema con tu hermano, si has tenido una discusión con quien sea, dice Pablo, espera, haga una pausa, deja ahí y reconcíliate primero. Porque si lo haces indignamente y si yo lo hago indignamente, ¿qué pasa? Ofendo al Dios Todopoderoso. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, la presencia misma de Cristo en cualquier acto solemne que hagamos es real, iglesia. Lastimosamente, cuando usted y yo hacemos cosas que sabemos que están fuera de la voluntad de Dios, usualmente lo primero que hacemos es mirar a la izquierda, mirar a la derecha, mirar enfrente, mirar atrás, pero se nos olvida que en el reino de los cielos tenemos el ojo que todo lo mira. Que mira hasta lo más profundo de nuestros corazones, que inclusive conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra palabra antes que salga de nuestros labios. Se nos olvida que ante el Dios Todopoderoso estamos al desnudo y que Él nos mira tal como nos creó, tal como nos hizo. Y creemos que podemos venir a participar de algo tan íntimo con el Padre cuando afuera andamos haciendo cosas que no corresponden y que no van acorde a la voluntad de Dios. No, iglesia, no nos equivoquemos. A Dios no lo podemos burlar, Él nos conoce tal y como somos. Seamos sinceros con Él. Acerquémonos con Él confiadamente. Es verdad, fallamos y pecamos muchas veces, pero acerquémonos ante su presencia diciéndole: Padre, no soy digno, perdóname, llévame a la cruz, perdona mis pecados, hazme olvidar esto y no volverlo a hacer jamás. Perdóname, Él es fiel y justo para perdonarnos cuando nos acercamos, iglesia. Pero dejemos nuestro orgullo al lado. Dejemos nuestra altanería al lado y acerquémonos humildemente a Él ante su presencia. Y en este caso, pudiera entrar al punto número 3. ¿Por qué debo participar y cómo debo hacerlo? Bueno, porque Jesús, Cristo Jesús, en su potestad, en su autoridad, lo estipuló que así lo hiciéramos. Simple. Simple. Usted puede decir: pastor, ¿y por qué debo participar de la cena del Señor? Porque Cristo Jesús, que es el Todopoderoso, en su potestad y en su autoridad, lo estipuló que sus hijos lo participen y recuerden su muerte. Ya, sin buscarle 5 patas al gato. Él lo estipuló. Y Él quiso que sus hijos recordemos su muerte. Ahora, Él quiso que sus discípulos recordemos siempre, y cuando lo hacemos, declaremos la unidad en el cuerpo de Cristo como un acto comunitario. Es un acto en el que debemos aprender que ante la mesa del Señor se rompe la barrera de la raza, del estatus, y que todos tenemos una igualdad como sus hijos. Todos somos iguales.
Debemos participar de la cena del Señor con un corazón puro y reconciliado con nuestros hermanos. No debemos acercarnos a la mesa con rencor, con divisiones en nuestros corazones. La cena del Señor nos llama a la reconciliación y al amor fraternal. En ella encontramos no solo la comunión en Cristo, sino que también la comunión los unos con los otros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17 dice, siendo uno solo el pan, refiriéndose a Cristo, nosotros, dice el apóstol, somos muchos. Con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Yo les decía que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, no existe raza, no existe estatus, no existe diferencia. Lo que existe es una unidad porque todos representamos el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso es que 1 Corintios 10, 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, de toda raza, de toda lengua, participamos del mismo pan. Todos. Y 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 y 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan. Y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice, iglesia? Juicio come y bebe para sí. ¿Usted sabe lo serio que es esto? ¿Sabe por qué lo miramos a la ligera, iglesia? Por el mismo hecho que nos hemos concentrado en que Cristo Jesús ha hecho todo y que nosotros no tenemos nada más que hacer. Y hemos simplificado tanto el participar de la cena del Señor que ya no le damos la importancia que debemos darle como su iglesia. Y pensamos que debemos caminar, que debemos hablar y que podemos hacer las cosas que nosotros querramos y que a la hora que venimos solamente le pedimos perdón y ya. No, iglesia, la iglesia de Cristo debe caminar, debe practicar, viviendo y amando y sobre todas las cosas odiando lo que el mundo ofrece, y de esa forma vamos a presentar una imagen más acorde a la imagen de Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo nuevamente, 28-29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, antes de hacer esto, tú tienes que hacerte un examen de conciencia. Tienes que autoevaluarte a ti mismo. Y coma entonces así del pan. Es decir, teniendo en mente y en tu corazón, habiendo entendido plenamente la palabra, entonces ve y participa del pan y del vino. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Efesios capítulo 4, versículo 5. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Sabe qué implica esta palabra solícitos? Esta palabra solícitos es como cuando nosotros decimos escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros decimos escudriñar las Escrituras no implica leer las Escrituras. Usted lee cualquier artículo, usted lee un texto y no le presta importancia. Pero cuando la palabra de Dios dice escudriñar las Escrituras, te está diciendo espera, haz un alto, profundiza en las Escrituras, detente y escudriña.
Es decir, excava, busca, ora, pide, escudriñando. Entonces Efesios 4:3 dice solícito, es decir, estar atentos y prestarle la suma importancia de vida. Dice en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Número 4. La cena del Señor como fuente de gracia. Iglesia, la cena del Señor es un medio de gracia. Es un canal a través del cual Dios nos nutre espiritualmente. Fíjese que cuando celebramos la cena del Señor surge algo tan maravilloso que es inexplicable. Es un momento en el cual nos despojamos por completamente de lo que somos. Es un momento en que nos olvidamos de todos los quehaceres de la vida, de todo lo que surge en nuestro día o de todo lo que ha surgido en nuestra vida y entramos en una comunión íntima con el Espíritu, entramos en una comunión íntima con Dios, que cuando celebramos, que cuando somos partícipes, sentimos tan cerca, tan unidos a Dios, a Cristo Jesús a través del Espíritu. Y eso es lo que busca Pablo en este pasaje maravilloso, que cada vez que nos acercamos, dice Pablo, que nos sintamos como que estamos en su presencia, porque hay una conexión, hay una unión que esto provoca y que nos recuerda lo que en el futuro va a suceder. Es decir, cada vez que participamos a través del Espíritu Santo, estamos recordando o experimentando lo que en la eternidad vamos a dar, ese gozo que no tiene explicación. Ese gozo que trasciende cualquier mente, cualquier pensamiento, tan por grande que sea, cualquier mente intelectual, por grande que sea. Este gozo trasciende todo esto, pasa todo esto y nos hace recordar que el Dios Todopoderoso que tuvo misericordia de nosotros, nos ha dado a Cristo como el pan de vida y que su sangre nos ha lavado de todo pecado. No es tan simple. A través de la fe recibimos las bendiciones de su sacrificio, el perdón de los pecados, la renovación de nuestra fe. Es otra de las cosas que este acto hace. Usted y yo podemos venir cansados, cargados, pero en ese momento en que nos acercamos y hacemos recordatorio, nuestra fe recibe un booster, recibe un empujón más, porque recordamos que lo que Cristo hizo, yo no lo merecía, usted no lo merecía, pero que Él ha tenido misericordia. Él ha tenido misericordia, que nos ha salvado, nos ha perdonado y que nos ha dado su vida. Él puso su vida en rescate por nosotros y Él dice, hagan memoria de esto cada vez que puedan. Y esa fortaleza es para nuestro espíritu, para que podamos vivir cada día recordándole. La gracia que recibimos en la cena del Señor es una anticipación del banquete celestial que nos espera. En Apocalipsis se nos habla de las bodas del Cordero, donde todos los redimidos, escuche bien, todos los redimidos. Y lo que hoy hacemos es lo que entonces va a suceder. Por esa razón yo decía, es un acto que participan solamente sus hijos, porque en aquel día también será un acto que lo disfrutaremos solamente sus hijos. Nadie más. Nadie más. Ahí no hay tal cosa que estará alguien que no ha sido invitado. Estaremos solamente los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Ellos disfrutaremos. Son los que disfrutaremos. Por ende, hoy debemos hacer partícipe a aquellos que hemos sido salvados con la sangre, lavados con la sangre. Cada vez que participamos de la cena del Señor, experimentamos un adelanto de la gloriosa comunión futura. Juan 6:35, 1 Corintios 11:26 y Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. Y termino con esto. Al acercarnos a la mesa del Señor, hagámoslo con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Recordemos el sacrificio de Cristo. Celebremos su presencia entre nosotros.
Reafirmemos nuestra unidad como cuerpo de creyentes y recibamos con fe la gracia que Él nos ha ofrecido, que Él nos ha dado. La cena es más que un memorial, es un acto vivo y que debe ser vivencial en nuestras vidas. Es un encuentro con el Salvador vivo, una proclamación de su muerte hasta que Él venga por su iglesia, y una participación en la gracia que Él derrama sobre nosotros cada día. Que este acto sagrado nos inspire a vivir vidas que honren a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay cosa más gloriosa que recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. No hay acto más maravilloso, no hay acto tan lleno de amor y de misericordia que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de los que estamos aquí. Cada vez que simplificamos el acto, estamos diciendo que lo que Cristo Jesús hizo no tiene mucho valor. Cada vez que en nuestra mente pensamos, sí, hay que recordar, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo Jesús. Y sobre todas las cosas estamos menospreciando el mandamiento que Él dejó. Hacen esto en memoria de mí. Y estamos cayendo en el mismo error que tenían los corintios. Comían y se saciaban y no les importaban aquellos que no tenían para poder comprar su ofrenda y llevarla y poder hacer el sacrificio. Se saciaban porque estaban viviendo de acuerdo a su vieja naturaleza, no acorde a su nueva naturaleza. Así es que yo quiero que te lleves esto en mente hoy, iglesia. Cada vez que nos acerquemos al Señor, hagámoslo con la mira y unidad. Es decir, que las secuelas que este mundo nos deja, podamos sacudirnos de ellas y presentarnos ante Dios limpios, como una iglesia, sin manchas y sin arrugas, para que esto pueda ser de olor grato para nuestro Señor. Dicho esto, yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y oremos al Señor dándole gracias. Padre, bendito eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por el privilegio que nos permites. Gracias porque eres digno. Gracias, Señor, porque nosotros no somos dignos, tú eres digno. Nosotros no. Gracias porque nos llamaste. Gracias, Dios mío, porque nos diste el privilegio de ser partícipes de esta bendición. Perdónanos porque muchas veces quizás lo hacemos indignamente. No somos conscientes de lo que esto implica. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Rogamos para que nuestros corazones siempre estén conectados a tu voluntad y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos conscientes que necesitamos honrar tu nombre, glorificar tu nombre. Ayúdanos a despojarnos completamente de las cosas que tú odias, que tú detestas. Perdónanos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. En tu nombre poderoso damos gracias. Amén y amén.